Continuamos con la Noche Iberoamericana de los Investigadores 2022 en su capítulo Paraguay. Y damos la bienvenida a Gerardo Blanco. Él es fundador e investigador del Grupo de Investigaciones en Sistemas Energéticos de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Y su línea de investigación trata sobre las estrategias y políticas de planificación energética. Nos presentará en esta noche una investigación que lleva por título Transformación de la industria del cemento en Paraguay y estudio que propone abordar las limitaciones del modelo formal tradicional, ¿verdad?, en este sector, ¿verdad?, que es la industria del cemento, con un énfasis predominante en las variables e indicadores tecnoeconómicas para alternativamente proponer un marco integrado que involucra a las partes interesadas de la industria en el proceso de tanto la imaginación como el desarrollo de vías sociales y técnicas plausibles, junto con los equipos de modelado y que permitan orientar las vías de transición con énfasis en identificar los elementos claves, las variables y las suposiciones implícitas en los modelos energéticos existentes en la misma rama de actividad. Reciban todos cordiales saludos desde Asunción. Yo soy Gerardo Blanco, investigador del Grupo de Investigaciones en Sistemas Energéticos, el GISE, de la Facultad Politécnica de la UNA. Y tengo el honor de compartir con ustedes el día de hoy un poquito de nuestras investigaciones en esta Noche de los Investigadores Iberoamericana. Y particularmente en lo que se refiere a una investigación que fue cofinanciada por el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, que llevaba el título corto de Transformando la industria del cemento. Y ustedes se preguntarán quizás por qué un grupo de investigación en sistemas energéticos está interesado o estaría investigando sobre la industria del cemento. Y tiene una respuesta bastante directa. A nosotros nos gusta conceptualizar como que Paraguay, si tuviese un cartelito que mejor lo describa hoy por hoy, en los tiempos que estamos transitando, podríamos decir que sería el cartel de bajo construcción. Nosotros consideramos que nuestro país es un país que está en construcción, y no solamente una construcción social, una construcción continua de identidad nacional, sino que también una construcción tecnológica, una construcción caminando hacia la sostenibilidad y siempre tratando de preservar el medio ambiente y teniendo presente todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y esa construcción social que estamos transitando nos hace y nos interpela para reflexionar cada vez con más fuerza y profundidad acerca de los procesos que debemos iniciar como para que el país pueda ir construyendo dimensiones habilitantes para este derecho, que es el primer derecho consagrado en la Constitución Nacional y que creemos que es el derecho fundamental de la dignidad humana. Una dignidad humana que se adquiere a partir de poder brindar a cada ciudadano, a cada individuo, de las condiciones materiales suficientes como para poder transformar su propia energía en su propio desarrollo. En investigaciones, en los últimos ya 10 años, en la última década, en el GISE, nos abocamos a tratar de reflexionar sobre, con preguntas como qué Paraguay debería hacer con su energía, en qué deberíamos transformar nuestra energía, pero principalmente cómo transformar nuestra energía en desarrollo. Y ese desarrollo nosotros lo vemos, y todas nuestras investigaciones, los hallazgos a los que hemos llegado nos indican que es iniciar un proceso de industrialización con nuestra energía, con nuestra riqueza energética, y una industrialización que posibilite generar las oportunidades para todos los paraguayos y también posicionar a Paraguay como un
colaborador, ¿sí?, en estos procesos de transformación y de transición, no solamente energética, sino que también productiva. ¿Cómo iniciamos? Es la pregunta. Y quizás lo que salta más a la vista y lo más directo, y la fruta que está colgando más bajo, como dirían los americanos, es nuestro déficit de infraestructura. Un déficit de infraestructura que ronda inclusive los 16.000 millones de dólares y que no solamente significa tener, digamos, necesidades de profundizar nuestras inversiones en infraestructura física como puentes, aeropuertos, vías de comunicación, sino que también en aquellas que son inclusive en las viviendas. En Paraguay también existe un déficit de vivienda que nos obliga a plantearnos cómo podemos utilizar nuestra energía como disparador para estos dos déficits, para el déficit tanto de infraestructura física, de interconexión de bienes públicos, como también de vivienda. Y es allí donde comenzamos a indagar en aquellos insumos básicos del sector de la construcción, y particularmente el cemento. El cemento, que a nivel global incluso representa un desafío para la sostenibilidad del planeta, teniendo en cuenta que de los 51.000 millones de toneladas de CO2 que se emiten hoy por hoy en nuestro planeta por todas las actividades antropogénicas, el 31% de esas emisiones son debidas a 3 insumos fundamentales para nuestra cultura de hoy en día, como son el acero, el plástico y el cemento. Si lo comparamos con las emisiones que corresponden al sector energético, que muchas veces uno piensa que es el mayor contribuyente para esas emisiones de gases de efecto invernadero, nos damos cuenta de que estos tres insumos representan el 31%, mientras que el sector energético por completo solo el 27%. Es decir, que existen más que argumentos suficientes como para poder o para involucrarnos en una reflexión profunda acerca de cómo hacemos sostenible el cemento, con la particularidad de que el cemento tiene una prima verde, es decir, el costo de un cemento verde, un cemento neutral en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, es mucho más elevado incluso que el acero y el plástico. Una tonelada, ¿sí?, de cemento podría tener un incremento en su valor de hasta 140%, 150% si queremos hacerla neutral desde el punto de vista de carbono. Y esto se debe principalmente a que el proceso productivo del cemento involucra un proceso de cocción de la piedra caliza, que básicamente es cal, oxígeno y carbono, que al cocinarlo emite dentro de su proceso productivo. Para obtener la cal se emite CO2. Y en este sentido necesitamos o requerimos necesariamente de tecnologías que sean posibles, que sean capaces de realizar captura de emisiones de gases verdaderos. Y en estos procesos también se involucra un componente energético importante, un componente energético que en este caso del proceso de producción del cemento es la energía necesaria para esta cocción, para generar el calor que produzca esta cocción que habíamos mencionado antes. Y entonces, en este contexto, nos planteamos como un país relativamente pequeño como Paraguay, pero con una abundante energía renovable y limpia, gracias a nuestra generación eléctrica basada en centrales hidroeléctricas, podríamos contribuir con los procesos y los avances en dirección a facilitar la concreción de un cemento verde a nivel global. Y aquí entonces, dentro de este proyecto, lo que hemos analizado fueron escenarios energéticos donde analizamos no solamente la cadena
de suministro energética, sino que principalmente también toda la cadena productiva y cómo podemos generar nuevas prácticas a la hora de la generación del cemento verde. Y particularmente hemos encontrado de que en Paraguay existen interesantes oportunidades de aprovechamiento de nuevos vectores energéticos, como ser, por ejemplo, el hidrógeno verde, que nos podría colaborar para reemplazar o sustituir combustibles derivados de los hidrocarburos, como el coque, que hoy por hoy es utilizado para la producción del cemento, que mezclados con biomasa reforestada podríamos alcanzar los poderes caloríficos, es decir, la energía suficiente como para poder hacer cada vez más eficientes esos procesos. Con el adicional de que esa biomasa reforestada, esos árboles reforestados también per se son una tecnología que son capaces de secuestrar carbono a lo largo de su vida. Es decir, la mezcla de hidrógeno verde más biomasa reforestada podría representar para Paraguay insumos importantes para la producción de un cemento verde competitivo a nivel global. Un cemento verde que estamos seguros que a medida que se vayan incrementando y haciendo cada vez más fuertes estas medidas de sostenibilidad a nivel global, va a ser un producto con mucho valor, porque sin lugar a dudas el cemento va a seguir siendo un elemento, un insumo requerido y demandado a nivel global. Esta transición energética nos presenta oportunidades importantes en términos de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero y también externalidades económicas positivas en la base comercial del país debido a la utilización de fuentes autóctonas de energía como podría ser el hidrógeno verde producido en Paraguay a partir de la hidroelectricidad y la biomasa reforestada. También a lo largo del proceso de este proyecto hemos analizado otras alternativas a la biomasa reforestada, como ser, por ejemplo, residuos sólidos combustibles que también podrían no ser utilizados, reemplazando el coque con el hidrógeno verde, que también representa una alternativa interesante de análisis, teniendo en cuenta que también la gestión de residuos sólidos es un desafío cada vez más profundo en nuestras ciudades modernas. Para ir culminando esta breve presentación, me gustaría compartir con ustedes un material audiovisual que pretende resumir en términos concretos y bastante sencillos el alcance de nuestra investigación y también los principales hallazgos a los que hemos alcanzado. Es importante destacar que este fue un proyecto de investigación interdisciplinario o antidisciplinario, como a mí me gusta decir, que involucró a investigadores de diferentes disciplinas, economistas, abogados, ingenieros eléctricos, ingenieros en producción, especialistas en políticas públicas, y que contempló un proceso de transición tecnológica sociotécnica, es decir, no fue solamente abordado el aspecto técnico del proceso de transición, sino que muy fuertemente también fue abordado el proceso social. Es así que se generó un proceso cuasi dialéctico donde nuestros resultados arrojados por los modelos matemáticos que fueron desarrollados fueron validados, ¿sí?, con expertos de otras disciplinas, pero también con los actores o los agentes que hoy por hoy actúan en el ambiente productivo, es decir, con los mismos productores de cemento y las autoridades del gobierno. En ese sentido, esos primeros resultados fueron validados y corregidos en algunas premisas para volver a retroalimentar al modelo y así con un proceso de retroalimentación llegar no solamente a resultados que son factibles desde el punto de vista matemático o analítico, sino que también desde el punto de vista práctico y de aplicación
a los ojos de las personas que actúan hoy por hoy en el sector de producción de cemento en el país. Bueno, sin dar muchas vueltas más, me gustaría agradecer esta oportunidad que nos dan, extender mis saludos a todos los colegas e investigadores de toda Iberoamérica, agradecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de CONACYT por el apoyo mediante el cual pudimos llevar adelante este proyecto, y también a la Universidad Nacional de Asunción y a la Facultad Politécnica por brindarnos todas las condiciones para poder ejecutar este proyecto. Este proyecto, como dije, fue producto del arduo trabajo de un equipo de investigadores a los cuales también hago llegar mi reconocimiento más profundo. Así me gustaría terminar compartiendo con ustedes entonces este material audiovisual que resume los resultados y el enfoque que fue desarrollado en este proyecto. Gustosos responderemos posteriormente a través de los medios digitales de cualquier tipo de comentario, duda o sugerencia que pueda surgir. Muchas gracias. Sin embargo, los combustibles utilizados en la producción de los materiales son cada vez menos accesibles y con mayor impacto para el medio ambiente. ¿Por qué esto pasa? Porque algunos insumos son importados y están sujetos a factores que hacen que fluctúe el precio de venta, como condiciones climáticas, crisis sociales y políticas. ¿Y por qué no son sostenibles? Porque para producirlos se necesitan quemar derivados del petróleo, como el coque, que generan gran contaminación. También porque utilizan recursos naturales de manera no sostenible, como por ejemplo bosques nativos. A modo de ejemplo, para construir una casita pequeña de 45 metros cuadrados hay que quemar 8 toneladas de leña, por lo que para solucionar el problema de la vivienda en Paraguay tendríamos que quemar 25.000 hectáreas de bosque. No. Teniendo como caso de estudio a la industria del cemento, que es de vital importancia para el desarrollo de la infraestructura de cualquier país, el grupo de investigadores GICE de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción propone combinar madera reforestada e hidrógeno verde. De esta manera, se evitaría la compra de 1.900.000 toneladas de coque de petróleo en aproximadamente 5 periodos presidenciales. Esto evitaría la salida de divisas del país por valor de más de 700 millones de dólares. Además, evitaría la emisión de más de 6 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, lo que equivale al humo producido por más de 1 millón de automóviles en un año. En conclusión, Paraguay necesita una industria del cemento a base de recursos propios y amigable con el medio ambiente. Para lograrlo, necesitamos un acuerdo entre el Estado y los empresarios del rubro hasta 2050. Estos resultados son parte del proyecto Construyendo un Futuro Sostenible. Muchas gracias. Hasta luego.